Buenas tardes a todos, esto es Pensar no cuesta nada, o como diría mi gran y queridísimo amigo eximio basquetbolista Gustavo Lafranchi en el programa anterior, el saber no ocupa lugar. Porque, como diría Borges, acá tengo a mi compañero de ruta Leo Genesini, gran admirador, gran borgiano, da lo mismo Pérez que Martínez, lo importante es pasar el rato. Y en eso estamos, en pasar el rato, acá dedicándole antes que nada. Hemos empezado de una manera distinta hoy porque hemos tenido un martes distinto del anterior. Así que al querido Mark Zuckerberg, que todo lo ve y que no ha dejado que nuestro programa anterior se pudiera compartir por Face, en tanto Sony Entertainment dijo que era propietario de 5 minutos de ese programa y impunemente se apropió de los otros 55. Le hemos dedicado este viejo tema de Baglietto respecto a la censura. Tenemos una idea de las cosas, tenemos una idea de la política, tenemos una idea de las instituciones que está un tanto desactualizada. Hoy la censura no necesariamente sale del Estado, sino de nosotros mismos, de los privados, de los particulares y de las instituciones. Y fundamentalmente de los capitalistas de vigilancia, como el querido Mark, que todo lo ve, que todo lo mira, que es una reencarnación del viejo Argos. Ahora le voy a contar la historia, pero en principio vamos a presentar acá a mi compañero Leo Genesini. Buenas tardes, Osvaldo. ¿Cómo estás? Ya perdí la cuenta. Ya son tantos los programas. 9, un parto. Este es el 9, un parto. 9, el noveno. Un poco atípico este programa porque va a ser una conversación entre nosotros. Así que bueno, preparados para un nuevo programa. Habíamos invitado al periodista Fabio Montero, y formador de periodistas también, y tuvo algunos contratiempos y no ha llegado todavía, no sabemos si va a llegar. De todas maneras, nosotros estamos acá compartiendo con la audiencia, y si me permite le voy a contar la historia de Argos. Dígame que me interesa mucho. A ver, vamos a empezar por acá. Zeus era el dios griego que imperaba sobre la tierra y el cielo, así como sus hermanos Poseidón y Hades imperaban respectivamente sobre el mar, lo que está más allá de la tierra. Según los griegos, el mar era el fin del mundo. El mar llevaba al fin del mundo. Y el inframundo, lo que está abajo. O sea, Hades era el dios del inframundo, Poseidón era el dios del mar, y Zeus era el dios del cielo y de la tierra. Sí. Era un tridente, una trilogía. Era como Google, Facebook y Instagram. Bueno. Pero bueno, la cuestión es que Zeus tenía una amante, porque él tenía a veces un amante y a veces una amante. En este caso era una amante, joven y hermosa. ¿Quién? Que se llamaba Io. Yo. En este caso era Io. Quien alguna vez se haya interesado por la mitología griega sabe que es una experiencia muy poco frecuente pasar 3 páginas seguidas de un texto mitológico sin que Zeus tenga un amante. Y sin que era su hermana y esposa, porque el incesto era privativo de los dioses. Los humanos no tenían permitido el incesto, pero los dioses sí. Entonces era la hermana y la esposa de Zeus. Y ante cada aventura amorosa de su marido y hermano, le hacía al amante todos los desprecios posibles. Pues bien, enterada de los amoríos de su marido, al que sin embargo casi nunca le reclamaba directamente por estas cuestiones, Hera se puso muy celosa de Io. Así que para salvarla de una rival encarnizada, Zeus convirtió a su amante en vaca. La convirtió en vaca. Algunas malas lenguas que entre los mitólogos, como entre los abogados, como entre los periodistas y los estudiantes de filosofía y los operadores de radio, como el querido Esteban Távila, que está allá guiándonos con sus manos mágicas, abundan las malas lenguas entre esta gente. Dicen que aprovechaba a Zeus para visitarla en forma de toro mientras ella estaba convertida en vaca. Y le juró a su esposa que él nunca amaría a un animal. Dijo, ¿cómo yo, el dios del cielo y de la tierra, me voy a enamorar de una vaca? ¿Qué te parece? Zeus podría ser un gran dios, pero sabía muy bien hasta dónde podía llegar con su mujer. No es lo que ves, estás equivocada. No, déjame que te explique. No es lo que tus ojos ven, es lo que mi lengua te explica. A muchos les pasó eso. A muchos les pasó. Así que cuando Hera le pidió que le ofrendara la vaca, no tuvo más remedio que hacerlo, y lo hizo. Y la joven terminó así siendo consagrada a la mujer de su amante. En lo que a nosotros nos importa, Hera, que seguía con sus celos, encargó a Argo, que era el nieto del fundador de la ciudad de ese mismo nombre, algo así como un Argo III, al que los latinos llamarían Argus y en español pasó a ser Argos, como si fuera un plural, que custodiara día y noche a la vaca Io. Después la historia sigue.
Zeus encargó a Hermes que la liberara, Hermes lo hizo. Io escapó errando por lugares en los que crecían nuevas plantas a su paso. Hera le mandó un tábano para que la atormentara. Io enloqueció. Pero cuando llegó a Egipto, recuperó su forma humana, ocupó el trono y fue diosa con el nombre de Isis. Io en Grecia es Isis en Egipto. Pero lo que aquí nos importa es Argos. Argos tenía 100 ojos que dormían de a 50, o sea, siempre tenía 50 ojos mirando. Y Hera lo inmortalizó en el plumaje del pavo real. Esa es la historia. Esa es la historia que toma, entre otros tantos, un autor que se llama Gerard Watchman, cuando habla de la hipermodernidad. Hera lo transformó a Argos en los ojos del plumaje del pavo real para que vivan por siempre y estén todo el tiempo mirando el mundo. Watchman dice que la hipermodernidad transforma al mundo en la galaxia Argos. Porque él habla de que después de la galaxia Gutenberg, que es el mundo textual, después de la galaxia Marconi, que es el mundo de las comunicaciones lineales y funcionales, llegamos al muro de las imágenes. ¿Y qué es esto? Se preguntará usted, me pregunto yo, se preguntarán los oyentes, si es que hay alguno ahí. Bueno, está María, está Andrea tal vez. Sí. Por supuesto, dos tenemos por lo menos. Está Esteban acá con nosotros. Bueno, el muro de las imágenes es lo que conforma la multiplicación indiscriminada e inconmensurable de las pantallas. Multiplicación inaudita que refracta doblemente en la idolatría científica de la imagen por un lado, dice Watchman, y por otro en el culto religioso de la imagen científica. En este proceso doble se inscribe por un lado la saturación de cámaras biométricas de control urbano en las grandes ciudades. En Londres, por ejemplo, se cuentan 67 cámaras biométricas de control cada 1000 habitantes. Es decir, un super policía con exacta mirada a 360 grados sin gastos ni sueño por cada burbuja de menos de 15, bajo una premisa falsa. Todo lo que es debe ser visto. Y por otro lado, un mundo de voyeurs, porque además del absurdo exceso de cámaras de control urbano existen YouTube, TikTok, Face, Instagram, etcétera, etcétera, y esto excede también el espacio de las grandes ciudades. Los voyeurs son aquellos que gozan de mirarlo todo, pero a la vez en este caso son observados mientras lo hacen por el ojo clínico clasificador que determina con qué van a gozar en el futuro, según el perfil que construyeron en sus recorridos por buscadores y redes. Araña paciente, la civilización de la mirada, teje una densa trama en la que cada pantalla que miramos tiene una microcámara que nos ve. Y entonces diferenciaciones fundantes de nuestra sociedad se difuminan. Ya no sabemos qué es lo público y lo privado, ya no sabemos dónde está el sujeto y dónde los objetos, no sabemos qué es verdadero y falso, no sabemos qué es lo real y qué es lo ficticio. Así, aquella primera premisa falsa, todo lo que es debe ser visto, se completa con su reverso, igualmente falaz. Lo que no es visto, no es. Es decir, si todo lo visible es real, soy real en cuanto a objeto, pero como sujeto no soy en tanto no haya alguien que me mire y me objetive. Valgo únicamente la cantidad de seguidores y de contactos que reaccionan a mi imagen, los corazones, los likes, los me interesa, los retweets, etcétera, etcétera, etcétera. La sociedad de vigilancia se superpone a la sociedad del espectáculo, según Watchman, para dar lugar a lo que él llama el ojo sin párpados, el ojo universal, el ojo absoluto. Un mundo de criaturas que han nacido a la imagen antes de nacer al ser y que son filmadas en el teléfono del padre, de la madre, de un médico, mientras están naciendo. Desde esta misma perspectiva, y retomando la difuminación de la diferencia entre real y ficticio, Jean Baudrillard, propone sus nociones filosóficas más profundas. Él no habla de hipermodernidad, sino de hiperrealidad. ¿Y qué es lo hiperreal? Lo hiperreal no ocurre como acontecimiento, dice. ¿Qué significa esto? Que no adviene espontánea, voluntaria ni libremente, es construido. ¿Y cómo es construido? En su producción desde modelos, matrices, memorias, que como al niño que antes de nacer nace a la imagen, predeterminan lo que actúa. Y aquí podemos recurrir a un ejemplo muy gráfico. Los gestos que hacemos, los hechos que generamos únicamente para filmarlos, editarlos y compartirlos con filtro en una red social cualquiera, ¿son reales o son falsos? Eso es lo que se pregunta Baudrillard, y ninguna de las dos cosas responde. Por un lado, nunca existieron así como se difunden. Por otro,
no hubieran existido jamás si no existieran las redes o los filtros, y solo existen en tanto son compartidos como lo que no son, o sea, editados. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Es simple. Lo hiperreal es básicamente el simulacro. Y volvamos otra vez a los ejemplos. Una persona que después de años de tomar un medicamento lee el prospecto y de pronto siente en su cuerpo todos los síntomas que allí se enuncian, se describen, se destacan. Está sana, pero los síntomas no los inventa, los tiene. Quien contrata con una empresa un paquete de cuentas de personas inexistentes para que lo sigan en Instagram. Cuentas que nunca interactuarán con la suya, pero que en número valen, pesan y cuentan exactamente igual a las que son gestionadas por personas reales. ¿A quién engaña? A nadie. Disimular, hacer ver nada donde hay algo alterando el principio de realidad, es fingir. Pero simular, ver algo donde no hay nada, no, porque no altera el principio de la realidad. El principio de la realidad permanece inmune. El mundo del simulacro no es la ficción, sino la confusión entre real e imaginario, entre verdad y falsedad. No supone una interpretación falsa de la realidad, propone su disolución. Luego, en el vacío que esa disolución deja, cualquier acusación, aunque todos sepamos que puede fundarse en una imagen editada, filtrada, compuesta, ser una fake news, vale como prueba. Así, en este mundo, el principio de inocencia que con la hipermodernidad de Watchman se había invertido directamente desaparece. La cultura del escrache y de la cancelación, y en este mismo momento todos lo sabemos mientras el mundo se resetea, hay gente preocupada por el beso forzado con el que el príncipe despertó a Blancanieves, arrasa sin admitir defensa. Luego, desde la dispersión y el desprecio, se consolida un discurso único, impuesto como políticamente correcto y sin tolerancia al disenso. El espacio político, que en la hipermodernidad de Watchman era amenazado, aquí se vacía, entregándose al poder. Todo esto confluye en una sociedad de la desconfianza y de la sospecha, en la que todos estamos ansiosos por delatar a todos, y se nos pide además que lo hagamos, desde las instituciones legales. Acá hubo un proyecto en la municipalidad para que filmemos, vayamos por la calle filmándonos, sacándonos fotos y mandándoselas al fiscal. Como si además nadie nos robara el teléfono mientras estamos sacando la foto, no hubiera peligro de eso. Bueno, se nos impone como un deber cívico. Los virus no llegan, por ejemplo, en forma de antivirus. Un mail del antivirus podría ser un virus más. Nunca se sabe. En una sociedad de simulacros se deslegitiman las instituciones, porque la representación no existe cuando nada es real ni representable, y la impunidad del poder avanza sin restricciones. Es una reacción en cadena. Estados Unidos no tendrá piedad con los estados terroristas, dijo una vez Bill Clinton ante la ONU. ¿Y cuáles son los estados terroristas?, se preguntaron algunos en la asamblea. Los que Estados Unidos diga que son, fue la respuesta. He aquí un simulacro histórico nivel Dios. Si el que dicta la ley se sitúa fuera del alcance de la ley, el simulacro es performativo. Y la máxima se reformula. Serás lo que yo te diga que sos, terrorista, amenazante, exterminable, reo, corrupto, bla, 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 o si no, no serás nada. Las preguntas que hoy tenemos para pensar juntos son: si el muro de imágenes pretende abolir las interpretaciones, ¿qué informar en esta hiperrealidad de simulacros? Si la sobreinformación es desinformación, ¿desde qué lugar crear una noticia para que no nazca muerta por acción del tiempo real? ¿Qué responsabilidades conlleva el ejercicio del periodismo cuando el ojo del amo está a la vista? La libertad depende del poder y el poder cada vez más se aleja de la política. De todo eso vamos a intentar hablar hoy, pero antes una pausa. Allá por el 2015 publiqué un librito que se llamó El Derecho como Promesa en la Universidad Libre de Bogotá, Colombia. Es un país fascinante y tremendo donde tengo muchos amigos. Y los llevo conmigo. Allí otra vez hay un gobierno que está matando a gente como moscas. Otra vez un gobernante está pintando de rojo humano las calles y las plazas de mi tierra del olvido. Y hoy todo pensamiento colectivo debiera empezar por ahí. Por eso, hoy el que nos anuncia no es Fito, perdónanos Rodolfo, hoy el que nos anuncia es Carlos Vives.